Bienvenidos una semana más a Tu Momento Yin. Y esta semana vamos a hablar de un tema que llevo tiempo queriendo hablar de él, personalmente porque me afecta mucho, y es sobre el gluten. Como sabéis, si me seguís también en el blog, tengo ahí una entrada donde hablo de ello. Y si no conocéis el blog, os invito a que vayáis a mi página web. La dejaré aquí en notas del podcast para que podáis entrar en el blog también y ver las entradas, que ahí hablo un poquito de todo. Y una de ellas hablaba de cómo hace unos meses cambié totalmente mi alimentación por temas de salud. Y uno de los mayores cambios, y quizá el que más me impactó, fue la retirada de gluten de mi dieta. Yo no soy celíaca, pero sí que tengo una sensibilidad al gluten. Y a partir de aquí empecé a investigar, evidentemente, porque no somos conscientes de la cantidad de gluten que tenemos en nuestra vida, hasta que te das cuenta que hasta en los productos más inesperados hay gluten. Y una persona que me trajo muchísima luz en este mundo fue Lorena Pérez. Lorena Pérez es periodista, es dietista y celíaca, pero además fundadora de Celicidad, una página web, también una aplicación que ayuda, apoya y divulga la enfermedad de la celiaquía, además de ser la creadora de Onda Celicidad, que es un podcast especializado en esta temática y del cual me declaro totalmente fan. Lorena tiene una forma de comunicar maravillosa y hoy vamos a hablar con ella, vamos a explorar la enfermedad de la celiaquía, desmentir algunos de sus mitos, aclarar dudas entre la intolerancia, sensibilidad o la enfermedad celíaca, porque al final hay muchísima confusión en este tema, y a brindarnos con su sabiduría, dándonos consejos y recomendándonos cómo aprender a vivir sin gluten. Así que vamos a dar la bienvenida a Lorena y la próxima vez que me escuchéis estaré con ella. Bueno, pues lo primero efectivamente es que el médico diga, vale, pues tienes una anemia, dolores de cabeza y transaminasas altas, cuidables para una persona que no tiene celiaquía. No se puede abusar de ellos cuando tienes celiaquía, obviamente. Se está estudiando mucho y en distintas líneas, ¿no? Se está estudiando incluso la manera de desarrollar. Queríamos tener una herramienta que permitiera un ocio más sencillo, ¿no? Un poquito más fácil. Bienvenidos una semana más a Tu Momento Yin. Y esta semana tenemos a una persona con la que tenía muchísimas ganas de hablar, porque, como sabéis, desde que entré en la menopausia, mi alimentación cambió radicalmente y allí descubres un nuevo mundo. Y en ese nuevo mundo apareció Lorena Pérez. Bienvenida, Lorena. Muchas Gracias, gracias. gracias por estar aquí hoy. Y Lorena Pérez es una persona, una gran comunicadora. Soy seguidora de su podcast y además tiene una aplicación maravillosa de la cual nos va a hablar más tarde. Y para mí es un pozo de sabiduría en este extraño mundo del gluten. Así que demos la bienvenida a Lorena de Felicidad. Bueno, Bienvenida. muchísimas gracias. Yo estoy encantada de estar en un espacio que transmite, pues eso, tan buena energía, tan buen rollo, tanta salud, tanto bienestar, que es algo, bueno, pues eso, es fundamental, es lo que más necesitamos, ¿no? Hoy en día. Estoy encantada de estar aquí y soy toda tuya, lo que tú quieras. Hablamos de lo que tú quieras. Pues vamos hoy a eso, a explorar este mundo, ¿no? De la celiaquía, de comer sin gluten y de cómo este mundo, pues, para las personas que nos llega esta comunicación que nos dan, ¿no? A veces de decir, pues se te ha acabado el gluten, por ya seas intolerante o no, eh, ya no tenemos la posibilidad de comer más gluten. Así que primero de todo, antes que nada, para quien no te conozca, cuéntanos un poquito quién es Lorena, que ya sé que es una pregunta muy difícil.
es difícil, así que vamos a ceñirnos a lo más objetivo, ¿no? A lo de hoy, a lo de hoy. Exacto. Bueno, pues yo soy asturiana, aunque vivo en Madrid desde hace muchos años. Mi pasión fue la comunicación, estudié periodismo en Madrid y ya vivo en Madrid desde hace pues, más de 20 años. Siempre me he dedicado al mundo de la salud dentro del periodismo y ya en el 2015, pues junto con mi pareja, que es informático, pues nos juntamos un poquito en la parte de informática, yo en la parte de comunicación y de periodismo y creamos pues eso, felicidad, sobre todo por una cuestión y es que yo pues tengo el diagnóstico de enfermedad celíaca desde el año 97, entonces bueno, pues queríamos hacer algo que al final tuviese impacto en la calidad de la vida de las personas que tenemos que vivir sin gluten, seamos celíacos, seamos sensibles. Y bueno, pues así arrancó todo. Siempre he sido muy curiosa y siempre me ha encantado estudiar. Entonces llevo ya, pues creo que son 5 años formándome en distintas áreas, seguridad alimentaria, trazabilidad, etiquetado, todo este tipo de cosas que son tan importantes para las personas que tenemos restricciones alimentarias. Y ya lo último que hice pues, fue acabar el técnico superior en dietética y bueno, pues básicamente eso soy yo, periodista, dietista y paciente de enfermedad celíaca. Wow, pues vamos aquí. ¿Qué es la Eso es. celiaquía? Porque mucha gente quizá no lo sabe. Yo sé que esto ahora se habla muchísimo de el gluten, no comer gluten, porque realmente se ha transformado la alimentación. Pero, ¿qué es la celiaquía y cómo afecta al organismo a las personas que lo padecen? Genial. Como bien dices, hay muchísima confusión porque se habla un montón de gluten, de enfermedad celíaca, de intolerancias y luego al final se mete todo en el mismo saco. La enfermedad celíaca durante muchos años se ha definido como una intolerancia. Entonces, nos viene de ahí que todavía hoy muchas personas hablan de esa intolerancia al gluten, ¿no? La enfermedad celíaca no tiene nada que ver ni con una alergia ni con una intolerancia. Es un problema, es una enfermedad de base autoinmune. Es nuestro propio sistema inmunológico el que se intenta defender del gluten y para defenderse de ese gluten pues provoca una reacción muy complicada que acaba provocando un daño en las vellosidades intestinales. Entonces la característica principal de la celiaquía es que una persona celíaca siempre que consume gluten, aunque no tenga síntomas externos, va a tener una respuesta inmunológica y un daño intestinal. Y además de eso, bueno, pues hay otras características importantes de la enfermedad celíaca que forman parte de su definición, que es una enfermedad sistémica, no solo digestiva, sino que puede atacar prácticamente a cualquier parte del organismo, que por eso a veces es difícil pensar en ella. Tiene un componente genético muy importante, por eso en una familia en la que hay un celíaco es posible que haya más personas. Y también es una enfermedad crónica, que a día de hoy tiene un tratamiento, que es una dieta sin gluten estricta y de por vida, pero no tiene cura, más allá que Pura. sí que es cierto que las personas nos acabamos recuperando, pero en el momento en el que vuelve el gluten, vuelve a aparecer todo ese desencadenante, todo ese problema inmunológico. Qué interesante. Así que puede haber gente que no descubra que es celíaco hasta una edad tardía ya, Exacto. ¿no? Claro, hace años también se pensaba que era una enfermedad infantil, ¿no? Que la desarrollabas desde el momento en el que te daban gluten hasta los 2, 3 añitos y si no, nadie se acordaba de ella. Hoy sabemos que puede aparecer en cualquier momento de la vida. De hecho, hay estudios que hablan de que el 20% de los diagnósticos se dan en personas de más de 60 años. Personas que Wow, probablemente, claro, lleven años arrastrando problemas de todo tipo, sobre todo pues otras patologías inmunológicas que al final todas las enfermedades autoinmunes están más o menos asociadas, ¿no? Entonces, bueno, pues si tardamos en recibir el diagnóstico, puede haber muchas complicaciones que hayan surgido por el camino. wow. ¿Y cómo definirías los síntomas básicos, más comunes? Lo Ujú. que ya sé que tendríamos, luego hablaremos del diagnóstico y todo esto, pero una persona que le pueden empezar a sonar las alarmas, ¿qué síntomas debería prestar atención? Pues mira, hay síntomas tanto digestivos como extradigestivos, ¿no? Por esa característica de ser una enfermedad sistémica. Los digestivos más clásicos o los más conocidos quizás son, pues eso, diarreas, episodios de diarreas explosivas con de repente episodios de estreñimiento, distensión abdominal, también nos puede dar reflujo. Esos son como así los más típicos
también dependen de la edad. En niños, por ejemplo, también, aparte de eso, vemos pues una talla bajita, que no cogen peso, irritabilidad. En adultos son más comunes extradigestivos y aquí, vamos, el abanico es tremendo porque te Inmenso, puedes claro. encontrar desde problemas neurológicos, problemas ginecológicos, abortos de repetición, problemas de infertilidad tanto en la mujer Wow. como en el hombre, problemas en la piel, ya no solo dermatitis herpetiforme, que es la expresión de la celiaquía en la piel, ¿no? Sino muchas otras patologías que pueden estar asociadas. Y una característica que yo creo que aparece, ¿no? Un síntoma que aparece en todas las edades suele ser la anemia ferropénica, porque al final el gluten va lesionando el intestino, las vellosidades intestinales y no absorben correctamente. Entonces te encuentras con anemia ferropénica, con personas que llevan meses y meses y años tomando hierro y aquello sigue igual. El ácido fólico también suele estar bajito. Entonces, bueno, como es una enfermedad sistémica y como la base es esa lesión intestinal, bueno, pues a partir de ahí pueden surgir muchos problemas. Pero los síntomas son muy inespecíficos, muy variados y muy difusos. Entonces, a veces es difícil que si el médico no conoce bien todas esas manifestaciones que puede tener la celiaquía, que tarde en pensar en ella y tiren hacia otros sitios cuando la Claro. base es la celiaquía. Luego entiendo que cuando tú sospechas, evidentemente que lo mejor es crear un diagnóstico ya médico. ¿Cómo se realiza ese diagnóstico? Bueno, pues lo primero efectivamente es que el médico diga, vale, pues tienes una anemia, dolores de cabeza y transaminasas altas, por decirte algo, algo así, ¿no? Vamos a empezar con las pruebas. La primera prueba que suelen hacer es una serología en sangre, anticuerpos frente al gluten. ¿Qué pasa? Que sabemos que en niños es una prueba determinante porque los niños, bueno, pues los anticuerpos sí que suelen salir positivos cuando hay celiaquía, pero sabemos que en adultos no siempre son positivos. Existe la celiaquía seronegativa, entonces, claro, te hacen esa primera prueba y sale negativa y en muchos casos ahí se queda. No, hay que insistir, ¿no? Lo que nos dicen las guías actuales es que si la sospecha clínica, si la sintomatología es realmente compatible con celiaquía, esa prueba negativa no descarta la presencia de la enfermedad y habría que hacer más pruebas, ¿no? En Ujú. adultos hay que ir en estos casos hay que ir a hacer una biopsia intestinal, se tienen que extraer unas 6 muestras del intestino delgado, del bulbo y de otras partes del duodeno, porque además la lesión que provoca el gluten es parcheada, entonces necesitamos analizar partes diferentes para ver si hay daño compatible con enfermedad celíaca. Y ese daño puede ser más leve y puede ser pues una atrofia vellositaria total, donde, claro, no hay absorción porque no hay vellosidades. Independientemente de la lesión que tengamos en el intestino, la dieta es igual de estricta para todos, ¿no? Que hay gente que dice, no, yo es que soy poco celíaco. No, si tenemos celiaquía, como hemos visto que es una enfermedad autoinmune, es como si estás embarazada, o lo estás Sí, o no sí, lo sí. estás. Pues O con no la lo estás. celiaquía o la tienes o no la... Exacto. Sí que es verdad que hay celíacos que tienen más síntomas que otros cuando consumen pequeñas cantidades, pero no quiere decir que no estén teniendo esa respuesta inmunológica. Y eso es lo que hay que evitar, por eso hay que ser estricto, aunque haya menos síntomas, con la dieta sin gluten, porque siempre que hay gluten hay esa respuesta inmunológica y ese daño intestinal. Luego hay mucha Entonces, confusión, sí, hay mucha sí, confusión también. Estamos hablando de la celiaquía en estricto, pero por ejemplo, en mi caso, lo que tú dices, a mí me salió negativo, pero evidentemente por temas de salud me retiraron el gluten, ¿no? claro. Entonces, hay gente que tiene intolerancia al gluten, que no es celiaquía, entiendo, ¿no? Claro, sí, el término intolerancia es un término que desde la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca nos dicen que cada vez, o sea, que debemos dejar de usar porque lleva a error, por lo que te contaba antes, porque durante muchos años el celíaco era intolerante, ahora sabemos que el celíaco no es intolerante, entonces ahora hay gente que dice, tienes intolerancia, le tienes que preguntar, pero ¿celiaquía o sensibilidad? Entonces, Correcto. claro, es un poco complicado por todo eso, ¿no? En el caso de las personas con sensibilidad al gluten, sabemos mucho menos de esa entidad porque se lleva estudiando unos 40 años, que parecen muchos, Ujú. toda una vida, pero en realidad para lo que es la ciencia y la medicina no es tanto, ¿no? No es tanto.
Claro, hay grandes diferencias con la enfermedad celíaca, ¿no? Todas las características que hemos repasado de la enfermedad celíaca no las tiene la sensibilidad. De hecho, para diagnosticarte sensibilidad, lo primero que deben hacer a día de hoy es descartar correctamente celiaquía, descartar alergia al trigo y entonces, si retiras el gluten y mejoras, te dan el diagnóstico de sensibilidad al gluten, trigo, no celíaca. Pero no hay a priori un componente inmunológico, no hay a priori un componente genético que igual con Genético. el tiempo llega, porque Sí, a saber, ¿no? También hay muchas visiones distintas sobre la sensibilidad. Hay médicos que te dicen que es una celiaquía para la que no se ha encontrado todavía un marcador. Hay otros profesionales que te dicen que cada vez está más alejada de la celiaquía porque en realidad, y eso sí se sabe, ¿no? Que lo que provoca el cuadro de síntomas de la sensibilidad son componentes distintos al gluten que están presentes en el trigo. Entonces, bueno, pues ahí estamos un poco a la expectativa de qué ocurre con la sensibilidad de todos los pacientes que tenéis sensibilidad, claro. sí. No, 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 yo es algo que hasta que no te metes en ello, ¿no? Por eso, de hecho, te empecé a seguir y fuiste como una iluminación en el camino, ¿no? Porque fue así como había días que yo comía un pan y me sentaba bien y comía otro tipo de pan y me sentaba, pero vamos, la típica baguette blanca del Claro, supermercado, o sea, me comía eso y me pasaba todo el día digeriéndola. Y luego compraba pues un pan de un horno de pan, sabiendo que es sí. de buena calidad del pueblo, ¿no? Que digo yo, y era totalmente diferente. Entonces empiezas a ver todo esto y te das cuenta que la transición es más difícil de lo que tú pensabas. Mm, Entonces, ahora hemos hablado ya un poquito de qué es la celiaquía, cómo diagnosticarla y los síntomas básicos. Pero creo que es muy interesante de que hagamos esta transición hacia una vida sin gluten y puede ser muy complicado, ¿no? Entonces, ¿cuáles, primero, para empezar, yo me gusta siempre empezar con los contras, cuáles son los desafíos más importantes a los que se enfrenta una persona en el momento de tener un diagnóstico, ¿no? De decir, no puedes comer más gluten. ujú. Pues mira, tú lo sabrás, se te cae el mundo encima porque de repente dices, pero si desayuno pan, como pasta, ¿qué opciones me voy a encontrar? A veces lo reducimos todo un poquito, ¿no? Y decimos, bueno, pues nos dicen a veces los médicos, no, es quitarte bollería, pasta y tal, pero cuando luego tú vas al supermercado dices, pero ¿cómo puede un chorizo, por decir algo, llevar gluten, ¿no? ¿Cómo puede, no sé, Un jamón, un, el jamón. cualquier cosa? O sea, hay muchísimas cosas que pueden llevar gluten, ya no solo como ingredientes, sino por temas de contacto cruzado, trazas, etcétera. Entonces, yo lo que digo siempre es que hay muchísima desinformación y el primer obstáculo es eso, y que por desgracia, en consulta, cuando nos dan el diagnóstico, no siempre tienen ni tiempo ni las herramientas para ayudarnos, porque al final el cambio es tremendo. O sea, es no solo optar por alimentos que no tienen gluten, sino que también tienes que vigilar el contacto cruzado en casa, fuera de casa, saber dónde ir, organizarte para los viajes. Es un cambio importante. Yo siempre se lo digo a todas las personas que están con nosotros, ¿no? Es un cambio tan importante que lleva tiempo. No quieras correr, porque entonces te vas a agobiar más. Vas a ver que se cometen errores, que todos Mm. cometemos errores, sobre todo al inicio y también después cuando nos relajamos se cometen errores. Y lo importante es eso, es informarse mucho porque, bueno, pues al principio no es una vida fácil, el No. cambio es muy importante. Hay que leer mucho, hay que escuchar mucho y preguntar mucho, que hay veces que la gente dice, es que me da cosa preguntar esto porque es tan sencillo, nadie nace sabiendo. Hay que preguntar cualquier duda que tengamos cuando estamos hablando de un tema tan importante como es recuperar la salud. Claro, no, 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 eso es básico y ya te digo yo, cuando empiezas en este camino es que te empiezan a decir mil historias y ya no sabes qué escuchar, ¿no? Y al final intentas escucharte a ti lo más posible, pero desde tu experiencia, ¿qué consejos prácticos darías a las personas que les acaban de diagnosticar una celiaquía Mira, del día a día? yo siempre digo una cosa, hay que intentar ver el vaso medio lleno siempre.
Cuando tú vas a la consulta y te dicen, eres celíaco, ya no vas a poder tomar gluten, ya no vas a poder tomar esto, no vas a poder tomar lo otro, creo que el mensaje sería muy diferente, bueno, el mensaje es muy diferente, ¿no? Pero la percepción que tiene el paciente sería muy distinta si nos dicen, mira, eres celíaco, vas a poder seguir comiendo verduras, frutas, pescados, carnes, huevos, lácteos, todo eso lo vas a poder seguir comiendo, porque en realidad es la base de todo, ¿no? En vez de verlo desde el punto de vista de lo que ya no, de la prohibición, de lo que me hace daño, vamos a enfocarnos en lo que sí, porque salimos con mucho miedo de la consulta y nos vamos directamente a todo aquello que viene etiquetado sin gluten porque nos da seguridad. Y obviamente lo que viene etiquetado sin gluten es seguro porque para eso hay un reglamento, ¿no? Pero es que hay muchísimas cosas que no están etiquetadas sin gluten y que son sin gluten de manera natural y que es realmente la base de nuestra alimentación. Entonces, yo siempre te digo a la gente, cuando sales de la consulta, lee, infórmate, porque te va a cambiar la perspectiva. No vas a pensar que eres una persona extraña, que te cambia todo. Sí, te cambia, pero se puede llevar una vida sin gluten, plena, podemos hacer absolutamente de todo. Eso sí, con información. Cuando planificamos, cuando tenemos que viajar o salir a comer fuera de casa, con planificación, ahí está también claro, pero para el día a día pensar en todas esas cosas que de manera natural no contienen gluten y que ahí está la clave. Ahí no nos vamos a equivocar nunca. Si nos Mm. vamos a procesados, tenemos que buscar procesados que sean sin gluten, pero también tenemos que ser conscientes de que son procesados. Igual que Correcto. los procesados no son saludables para una persona que no tiene celiaquía, no se puede abusar de ellos cuando tienes celiaquía, obviamente. Entonces, sobre todo es eso y es mucho trabajar en ti mismo, ¿no? Y en aceptarlo y decir, voy a llevar la misma vida que llevaba antes, pero con una serie de restricciones a la hora de comer. Lo importante es que me voy a recuperar, porque Ujú, nos recuperamos, obviamente. ujú. Eso es importante. Y bueno, una de las cosas que hablábamos antes, ¿no? Que digo, en casa es muy fácil porque eres tú quien controla, pero ¿qué pasa cuando salimos? Porque yo, una de las primeras cosas donde me entró la frustración fue el primer viaje que hicimos fuera de casa, que dije, pero si es que iba con el aguacate a todos lados, porque claro, digo, no sé qué desayunar, ¿sabes? Y luego vas a un hotel y te das cuenta, sí, hoteles grandes quizás sí que tienen opciones Ujú. y tú preguntas pan sin gluten, pero claro, yo tenía un problema añadido y es que tampoco podía comer almidones. Y luego nos encontramos, claro, es otro añadido encima que los gran mayoría de panes sin gluten son de una calidad bajísima. Almidón. Correcto. Entonces era como, bueno, el pan anulado. Entonces, ¿qué consejos darías a esas personas cuando viajan? ¿Cómo lo hacemos? Porque yo me sentí perdidísima, ¿no? De decir, ¿qué hago? ¿Qué como? Totalmente. Yo siempre digo que esto pasa, claro, yo llevo diagnosticada desde el año 97, entonces pues en el 2000, 2001, 2002, la mitad de mi maleta de vacaciones era comida, la mitad, porque llegabas a los sitios y no había absolutamente nada, o sea, es que no sabían lo que era el gluten, ¿no? A día de hoy sigo llevando comida, sin ningún tipo Ya. de duda. Menos comida, afortunadamente, porque ya en los supermercados encuentras muchas opciones, pero hay siempre que llevar algo. Yo siempre recomiendo, pues mira, si puedes consumir pan, llévate un poquito de pan que te puede sacar de muchos apuros, frutos secos que te dan mucha energía, que son Mm. saciantes y que están riquísimos y que, bueno, pues cuando están al natural son siempre sin gluten. La fruta la vamos a encontrar en cualquier sitio, tenemos que saber que la podemos consumir, que es nuestra aliada, ¿no? Entonces, bueno, siempre es como una especie de kit para viajar, pero más allá de eso, planificar. A día de hoy encontramos muchísima información en redes sociales, las páginas de las asociaciones de pacientes que en España no, y en otros lugares del mundo forman a establecimientos para que puedan trabajar sin gluten y sin contacto cruzado. Bueno, pues al final podemos viajar a cualquier parte del mundo, aunque hay países que son realmente complejos, otros son más sencillos, pero siempre con planificación. Si vas a coger un avión, asegúrate de que en el vuelo te van a dar opciones seguras. Investiga en destino qué restaurantes hay, si hay panaderías, qué supermercados, porque bueno, al final nadie quiere tener una contaminación, no podemos pensar en ello, pero si ocurre y encima ocurre fuera de casa, es todavía más complicado Más y todavía es complicado. más, claro, más incómodo. Entonces, bueno, pues Total. tener siempre planificado, porque muchas veces tú llegas a un sitio para pasar un fin de semana, pues mira, es que me han dicho que hay un restaurante que trabaja sin gluten, fenomenal. Llegas y está lleno.
y no tienes más opciones. Ese era todo tu plan. Pues hay que reservar con antelación, avisar cuando reservas de, oye, que va una persona que es celíaca, que no puede comer ni gluten, que tiene que estar todo hecho de manera que se evite ese contacto cruzado. Y luego, bueno, pues a veces te encuentras sorpresas agradables y otras veces sorpresas desagradables. Por fortuna cada vez estamos mejor, pero claro, estamos sobre todo mejor en grandes ciudades. Te vas al centro de Mm. Madrid y ¿qué quieres? ¿Chino? ¿Japonés? ¿Venezolano? ¿Qué te apetece? ¿No? Te vas a otras zonas y es mucho más complicado. Entonces, bueno, Buah, ahí queda mucho trabajo total, por total. hacer. Total, Pero porque bueno, yo donde vivo yo es que es imposible. O sea, tú te vas a cualquier... Ahora nos han abierto una cafetería que es sin gluten, absolutamente todo. O sea, no qué tienen nada guay. con gluten. Y eso fue como, wow. Pero tienes toda la razón. Y sí que es verdad que con los años ha avanzado muchísimo, pero creo que sigue habiendo mucho desconocimiento, ¿no? Sobre todo por parte de restaurantes que a veces Mm, no tienen en cuenta el contacto cruzado, que eso exacto. es súper importante también, ¿no? Sobre todo por un celíaco. Una persona quizá como yo, que soy intolerante, pues no Mm. pasa nada si hay un contacto, pero sí que es verdad que un celíaco, pues esto yo creo que yo ya lo paso mal, no me quiero ni imaginar vosotros. O sea, es como, estás como obsesionado, ¿no? Y Sí. antes de pasar a las reflexiones así más generales, has hablado de un tema que me ha parecido interesante, que es aprender a leer las etiquetas, ¿no? Y es algo que creo que la gente también se pierde, porque lamentablemente la alimentación que tenemos en este siglo es muy pobre. De hecho, ni las verduras ni las frutas llevan las vitaminas que tenían 30 años, hace 30 años. Me imagino que la calidad de los productos sin gluten pues debe ser igualmente el problema, ¿no? Que es lo que te decía antes de la calidad de productos sin gluten, que me he encontrado que es muy pobre. A nivel comercial, ¿eh? Es cuando vas Sí. más a nivel de especialidad es diferente. ¿Hay algunas recomendaciones que tú puedas hacer sin tener que entrar en tema de marcas comerciales, pero de saber qué productos son de calidad sin gluten y cuáles no? Ujú. Bueno, es un tema realmente complejo porque, bueno, cada vez hay más marcas y hay que agradecerlo, cada vez hay más marcas que son responsables, que hacen sus controles analíticos y que por eso pueden etiquetar sin gluten y que además están, pues eso, supliendo la falta que hemos tenido durante muchos años de opciones seguras y saludables. Cada vez se esfuerzan más por ofrecernos opciones sin gluten que sean saludables, pero bueno, cuando estamos moviéndonos en el mundo de los ultraprocesados, al final, bueno, pues ya sabemos y todos tenemos que ser conscientes de lo que estamos consumiendo, ¿no? Yo siempre recomiendo optar por productos que están elaborados, pues eso, con harinas naturales, harinas que nos van a aportar nutrientes de calidad, como puede ser, pues eso, lo que pasa es que son más caras porque son harinas menos habituales, como puede ser un trigo sarraceno, que nos asusta mucho porque está ahí la palabra trigo, pero el trigo sarraceno es sin gluten y a mí me chifla, me encanta, me parece Canta a una mí también. maravilla, le da todo un punto muy rico. El té, la quinoa, el mijo, el sorgo, el alforfón, son cereales y pseudocereales que nos pueden ayudar y que están muy ricos. Lo que pasa es que, bueno, pues encontrarlos suele ser más complicado. Luego, también tenemos que tener en cuenta que la base de nuestra alimentación no pueden ser los alimentos procesados, igual que no puede ser la de cualquier persona. Entonces, siempre que nuestra alimentación esté basada en alimento fresco, que de manera natural no contiene gluten, bueno, pues si un día nos apetece comer una galleta, pues no pasa nada porque tengamos esas ganas de galleta, pues también la estamos disfrutando y ya está. Pero a mí sí que me gusta explicar a la gente que cuando nos vamos a productos sin gluten no podemos asociar sin gluten con sano, porque ahí durante años existía esa idea de que si es sin gluten es más sano y me va a ayudar a adelgazar y no es así, es erróneo. Sin gluten puede ser muy sano, pero no por el hecho de que lleve esa etiqueta sin gluten estoy consumiendo un producto sano. De hecho, hace un tiempo en redes se montó así una pequeña trifulca por un ultraprocesado, ¿no? Que ponía algo así como saludablemente sin gluten y es como, no, o sea, no me puedes decir que este producto que lleva 14 almidones
tres tipos distintos de aceites vegetales de dudosa calidad, es saludable, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar siempre, y esto para todo el mundo, entender qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos comprando, que la gente se acostumbre a leer etiquetas, lo básico, ¿no? Entender un poquito que el principal ingrediente de ese producto es el que viene en el número uno, ¿no? Más allá de eso, todos los productos que sean sin gluten sean conscientes de que es sin gluten, pero es un procesado o es un ultraprocesado. Me voy a ir siempre a lo que me tengo que ir, que es esa base de alimentos que de manera natural no contienen gluten, que son muchísimos, Muchísimo. muchísimos, y que no Sí. encarecen la lista de la compra, que siempre hablamos, cuando hablamos de celiaquía, hablamos de que la compra es mucho más cara y efectivamente y es algo que alguien, no sé quién, debería ponerse a solucionar, porque hay familias con 4 celíacos en casa que quieren comer pan, porque el pan al final es algo de básico, ¿no? Y es verdad que es muchísimo más caro, pero yo siempre le doy el enfoque de tú piensa en que las patatas, las zanahorias, un buen filete me da igual, de pollo, de carne roja, los huevos, al final el precio es el mismo para todos y es ahí donde tenemos que poner el foco. Más allá de que un día me apetezca una galleta y me como una galleta sin gluten y no pasa nada. Correcto, no, no, y además que a mí lo que me ha gustado mucho es que te invita, ¿no? A experimentar un poco en la cocina. Yo, por ejemplo, que me encanta cocinar, pues me ha dado esa rienda suelta, ¿no? A experimentar con harinas y cereales nuevos bueno, te introducen en estos nuevos desayunos, estas nuevas maneras de comer, y es muy bonito, ¿no? Y hay una Efectivamente. tendencia en Instagram que me gusta mucho que dicen, pues, ¿qué como en un día, ¿no? Entonces yo me gustaría preguntarte, ¿qué come Lorena Pérez en un día? ¿Cómo es un menú típico diario? Para que la gente vea que puedes llevar una vida totalmente normal. Mm. Pues mira, desayuno y no desayuno. Hay veces que sí y hay veces que no. No estoy haciendo un ayuno intermitente al uso, pero si me levanto y no tengo hambre hasta las 12, pues ya digo, ya me espero a las 2 y como directamente, porque al final yo trabajo en casa, entonces tengo el acceso a la cocina, es muy sencillo, pero también te parte un poco tu jornada de trabajo, ¿no? Sí que es verdad que me levanto y me tengo que tomar un café, o sea, ahí no hay manera, un café con bebida vegetal, no tengo ningún problema con la lactosa, pero me gusta la bebida vegetal, entonces pues me tomo esa bebida vegetal. Para desayunar, si desayuno, siempre me tomo una tostada de pan de sarraceno con distintas cosas. Pueden ser unos huevos revueltos con aguacate, puede ser un queso fresco con tomate. Intento que haya grasa, que haya proteína y que haya esa parte de hidratos, con otro café, porque el problema del café me acompaña durante toda la mañana. Eso no hay problema. A la hora de la comida, lo mismo. Intento que siempre tiene que haber verduras en el plato. Mi madre ahora de vez en cuando le mando fotos, estoy comiendo y me dice, "Ah, con lo que me ha costado que tú comieses verduras y ahora estás a todas horas. Verduras de todos los colores, de todas las texturas en el plato, acompañando pues a veces una fuente de hidratos como puede ser un arroz integral y algo de proteína. Por la tarde me pongo de deberes porque es verdad que la gente piensa, es que los dietistas coméis muy bien. Bueno, comemos, intentamos comer bien, supongo que todo el mundo lo intenta, pero a mí la fruta me cuesta horrores, no porque no me guste, sino porque Mm, me da pereza. O sea, pereza. me pongo con una naranja, me llega el jugo hasta aquí y digo, "Uf, de verdad". Entonces, por la tarde A sí que mí me me pasa. lo... Y me encanta la fruta, pero bueno, me da pereza. Entonces, a media tarde sí que suelo comerme 2, 3 piezas de fruta. Y la cena, bueno, pues también. En la cena quizás tiro más hacia un plato con proteína, como puede ser, pues no sé, una tortilla francesa rellena de caballa, con una buena fuente de canónigos, tomatitos cherry y ya está. Y el día que me apetece, los viernes, ceno pizza, sí o sí. O sea, ahí no hay manera de tal, que la gente piensa que no se puede hacer eso, por supuesto que Sí sí, que y se puedes puede, llevar, claro que sí. claro, una alimentación súper variada, equilibrada, completa y saludable, y el día que te apetece comerte una pizza, pues te comes una pizza. Nosotros hacemos la masa en casa, con trigo sarraceno, con harina de garbanzo, y bueno, pues a disfrutarla. Y básicamente, o sea, es una alimentación que está muy basada en alimentos. O sea, yo los productos que compro específicos sin gluten es esa hogaza de por las mañanas,
tengo harinas, obviamente, y pasta, que la pasta la suelo comprar de legumbre, bien de trigo, perdón, de lenteja o de garbanzo, también de trigo sarraceno, que estamos ahí tomando hidratos y estamos tomando proteína de paso. Y suele ser el producto así que tengo yo específico sin gluten en casa. De vez en cuando me voy a un obrador y digo, pues mira, me apetece Me comerme una apetece. palmerita de chocolate y la disfruto. Pero básicamente es eso, mucha verdura, hidrato, proteína, sobre todo nos gusta la carne blanca más que la carne roja, a pesar de ser asturiana, pero también hay espacio para la carne roja y pescado, mucho pescado también. Bueno, pues esto me parece genial porque realmente es que es lo que tú dices, ¿no? Cuando lo hablas así es como más fácil de lo que del primer Exacto. diagnóstico, ¿no? Cuando te dicen, no puedes comer gluten. Y a mí un consejo que me dio la nutricionista que fue me hizo reír, ¿no? Porque me dijo, tú tienes que ir a comprar como si fueras tu abuela. Compra como ellas compraban y evidentemente evita el pan, ¿no? Pero compra como ellas. Ellas no compraban ultraprocesados, nunca. Exacto. Ellas compraban fruta, verdura, legumbres y cereales. Entonces sustituye los cereales por esos cereales que no tienen gluten y sustituye el pan por esos panes que no tienen gluten. Eso es. Me encanta, pues me encanta, me gusta mucho este viaje que hemos hecho. Y vamos a ir un poquito más allá, ¿no? Hemos hablado también de que la ciencia ha avanzado, o sea, desde que tú empezaste en tu celiaquía. Em, ¿Nos podrías hablar de algún avance así último, de últimas investigaciones que hayan salido sobre la celiaquía que pudieran aportarnos algo de luz en este camino? Pues mira, se está estudiando mucho en distintas líneas, ¿no? Se está estudiando incluso la manera de desarrollar un fármaco que consiga que de cara a esas salidas fuera de casa podamos tomarlo y nos pueda ayudar a mitigar la sintomatología asociada. Se está en ello, pero a día de hoy no existe, que hay sitios donde se vende, pero no funcionan. Se está investigando también mucho en el origen, en el detonante, ¿no? Tenemos una genética determinada, pero unas personas desarrollamos celiaquía y otras personas con esa misma genética no desarrollan celiaquía. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué puede haber ahí, no? Porque saber qué es lo que finalmente dispara ese gatillo podría darnos la clave de prevenir la enfermedad, ¿no? Ujú. Los últimos estudios hablan de que las personas que en la infancia hemos tenido una infección concreta, una infección vírica muy común, gastrointestinal, que tenemos como más riesgo de desarrollar celiaquía. Y de hecho hay un estudio que es muy pequeñito que decía que si se vacunaba a más niños frente, no recuerdo ahora qué virus era, un virus de la infancia, podría descender ese riesgo en esos niños que Ah, están vacunados, pero es interesante. algo, es muy interesante porque hay una base, pero el estudio se ha hecho en un porcentaje, o sea, en un grupo muy pequeñito. Entonces, bueno, estaremos pendientes porque efectivamente sería ideal, ¿no? Saber qué es lo Wow. que, por ejemplo, para darte datos, ¿no? Entre un 30 y un 40% de la población en Europa tenemos riesgo genético de celiaquía, pero solo entre el 1 y el 1,5 desarrollamos la enfermedad. Desarrollo. Claro, en mi casa, Wow. mi madre es celíaca, mi padre y mi hermano tienen riesgo de celiaquía, pero a día de hoy ninguno han desarrollado la celiaquía, solo mi madre y yo, con la misma genética o muy parecida. Entonces, sería ideal saber qué es lo que detona que yo sí la haya Mm. desarrollado y mi hermano, que nos hemos criado con 3 años de diferencia, pero en el mismo ambiente, la misma alimentación, absolutamente todo muy parecido, muy igual, él no la ha desarrollado. Entonces, bueno, se está tirando mucho por allí porque, bueno, podría ser obviamente el futuro. También se está investigando mucho y hay un estudio que ha salido hace poco de un marcador que permite diferenciar entre celiaquía y sensibilidad, que eso es Ah, eso súper es genial, es interesante. claro, porque hay mucha confusión ahí. Eso era un Hmm, tema que a mí siempre me ha gustado por eso, ¿no? Porque hay como una línea muy fina entre los dos y la gente está súper confundida. Ah, qué claro. interesante esto. Hmm, Qué sí. guay. Eso ha salido, se ha hecho en Barcelona, en el Mutua Terrassa, y yo estoy Ujú. pendiente de grabar con los responsables del estudio que me lo han mandado y me han dicho, grabamos enseguida, Lore. Y yo, pues venga, que me quiero enterar bien, porque Qué guay. claro, hay mucha gente a caballo entre
no sé si soy celíaco o soy sensible, sin gluten estoy mejor, pero claro, por ejemplo, el seguimiento que llevo yo como celíaca no lo lleva una persona con sensibilidad. No, no, Entonces, no. claro, es muy importante saber qué soy a ciencia cierta, más allá de que el gluten me siente mal, tengo una enfermedad autoinmune o no la tengo, es clave. Qué interesante. Y a nivel de curiosidad ya para mí, ¿hay algún estudio o alguna estadística de si hay más hombres o mujeres con celiaquía? Ah, ¿hay Más, diferencias ahí? más chicas, por dos chicas celíacas, dos mujeres celíacas, un hombre celíaco. Pero en general es algo que en la autoinmunidad, por lo que sea, tenemos esa suerte. Claro. Ocurre a menudo que suelen ser enfermedades que afectan más a mujeres que a hombres. En el caso de la celiaquía, la relación es 2-1. Wow, wow. Eso no sé por qué, mira, me lo imaginaba. Digo, porque todo lo tenemos nosotros. Todo, sí, 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 exacto, efectivamente. Esa suerte. Muy, muy bien. Tengo muchas ganas de hablar de tu aplicación, de tu web y cómo ayudas, pero antes de entrar ahí, ¿recomiendas algún libro, alguna página que pueda ser interesante para estas personas que no saben muy bien por dónde tirar y que Mm, tengan algún recurso, ¿no? ¿Qué les mm. recomendarías? Pues mira, yo siempre digo que en el momento en el que te dan el diagnóstico está muy bien, aparte de leer mucho, entrar a echar un vistazo a la página de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, FACE. En la página, si no recuerdo mal, es celíacos.org, pero no estoy segura. La dejaremos en las notas, no te preocupes. Te la pasaré La de todas maneras, ponemos. creo que es Vale. celíacos.org, porque ahí, aparte de darte información sobre la enfermedad celíaca, bueno, pues si quieres formar parte de la asociación, si quieres asociarte, bueno, pues vas a encontrar información de la asociación de tu provincia. Y al final eso te va a ayudar a que cuando hagan reuniones, talleres, no solo vas a aprender, sino que te vas a sentir que formas parte de un algo, que no Una eres la única comunidad. persona, exacto, a la que le está pasando esto. Entonces yo siempre digo, échale un vistazo a la página de FACE o a la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de Madrid, que también funciona como una asociación muy, muy grande. Vas a encontrar información, vas a encontrar ese apoyo. Si quieres te asocias, si no quieres no te asocias, eso ya cada uno. Es importante, pero es que tenemos que ser muy conscientes de todo lo que supone la enfermedad celíaca o la sensibilidad, porque luego cada decisión que vamos a tomar nos va a afectar directamente, Afecta. ¿no? Claro, entonces es muy importante estar lo más informado posible y el primer Posible. paso es ese, es entrar en páginas web, por supuesto, felicidad.net, que te voy a contar, ¿no? Donde te Ahora me dan hablarás de ella. Tengo muchas ganas de escuchar este proyecto. donde tienes información rigurosa, porque hay mucha desinformación y a veces es complicado diferenciar, ¿no? Entre esto está bien y esto no está bien. Y a veces encontramos páginas que están muy bien, pero que ya no están actualizadas. Y con temas de salud siempre hay que estar un poco al día, ¿no? Entonces, bueno, mi primer consejo es ese. Entra en celíacos.org, en la página de la federación, y te vas a mover, vas a ver que hay restaurantes quizás en tu zona que están formados. Vas a ver que igual hay unas jornadas dentro de 3 meses donde se da información, se hacen talleres de cocina. Es importante sentirse que no estás solo en esto. Eso solo. ¿Y qué encontraremos en tu web? Pues Y mira, evidentemente en la aplicación, porque esto también es muy interesante. sí, nuestra web, el otro día lo revisé, no recuerdo con qué objetivo, pero hay 938 artículos publicados, que también son muchos años, ¿eh? Empezamos en el 2015 y a mí me permite escribir, que es una de las cosas que más me apasionan en esta vida. Entonces yo me pongo y digo, hoy voy a hablar de celiaquía refractaria, me documento por aquí, me documento por allá, enlaces, esto, lo otro y ya está. Entonces cualquier información relacionada con celiaquía, con dietas sin gluten, con salud digestiva, pues está volcada. Además, el podcast también está volcado en la web. Y la aplicación en realidad es con lo que nacimos nosotros. Queríamos tener una herramienta que permitiera un ocio más sencillo, ¿no? Un poquito más fácil, no estar llamando a 20 sitios a ver dónde me dan de comer, ¿no? Entonces, mi chico es informático, me propuso crear esa aplicación, yo la iba a dotar de contenido, él iba a hacer toda la parte técnica y bueno, es una aplicación que a día de hoy tiene algo más de 2.000 establecimientos en Oh, España. Claro, muchos son franquicias, claro, o sea,
así es más fácil sumar, ¿no? Pero bueno, sí que nos preocupamos de comprobar que en el establecimiento realmente saben lo que es trabajar, más allá de la carta de alérgenos donde aparece el simbolito sin gluten, que eso en algunos sitios está muy bien, pero en otros sitios no implica nada porque la ley no obliga, ¿no? En estos casos a indicar si puede haber o no riesgo de contacto cruzado, entonces no es suficiente con el simbolito sin gluten, pero nosotros nos preocupamos de llamar al establecimiento y comprobar que realmente saben trabajar, que tienen, pues tenemos 2 freidoras, pues tenemos 2 cocinas, pues la parte sin gluten la hacemos en un lado donde tal, nos cambiamos, nos lavamos las manos, que haya ciertas garantías. Y bueno, pues esa es la aplicación que tiene su versión web y que lleva funcionando pues casi 10 años. Estamos muy contentos de que se vayan sumando establecimientos que son 100% sin gluten, que ahí es cuando dices, ole, qué alegría, qué gusto, ¿no? Qué guay. Y luego, las personas que contacten en tu página web, ¿las apoyas también de alguna manera? ¿Les puedes dar algún seguimiento si así lo necesitan? Hmm. Nosotros trabajamos sobre todo mucho con una newsletter que llega todos los domingos y todos los domingos te da información. Hay domingos que van con entrevista a profesionales de la salud, hay domingos que van con infografías, con artículos que acabamos de publicar y luego pues tenemos la escuela donde hacemos tanto talleres gratuitos como tenemos cursos de pago y tenemos la consulta de dietética, donde aquel que necesita pues, un asesoramiento individualizado, pues también pues, oye, viene a consulta conmigo, lo vemos todo y ya está. Pero son varias herramientas en función de lo que quieras. Si lo que quieres es estar informado, estar al día, pues te apuntas a la newsletter y te va a ir llegando información todos los domingos. A veces es más interesante, otras veces estoy menos inspirada, pero procuro que, bueno, pues que tengan información para, lo que digo siempre, ¿no? Tomar siempre las mejores decisiones de salud. Qué guay. Y Lorena, ¿hay algo más que te gustaría añadir sobre celiaquía, sobre cualquier cosa que consideres importante o que te apetezca compartir con la gente que te está escuchando? Porque siempre digo que este es vuestro espacio y al final yo siempre os estoy haciendo ahí preguntas, pero me gusta que también terminéis con este lugar para lanzar lo que os apetezca. Vale, pues mira, estaba pensando yo en lo que nos une un poco a nosotras, ¿no? Que es la salud y que es el bienestar. Y cuando hablamos de celiaquía, pensamos que todos nuestros males se solucionan con una dieta sin gluten. La dieta sin gluten es el mínimo, o sea, es lo básico para empezar a recuperar la salud. Es muy importante trabajar otros puntales, ¿no? Como es el ejercicio, como es el bienestar a nivel mental, espiritual, todo ese tipo de cosas, ¿no? Al final la salud es un todo, no solo es físicamente cómo me encuentro, ¿no? Y yo creo que ahí hacéis una gran labor, profesionales como tú, porque al final es para estar bien realmente es un todo, no solo la parte de me quito el gluten y ya Total, está. Hay total. que trabajar más cosas, hay que conocerse también a uno mismo para aceptar bueno, esta piedra que nos ha puesto la vida en el camino y llevarlo de la mejor manera. Pero hay gente que me dice, es que odio ser celíaca, odio tener celiaquía. Es algo que te va a acompañar toda la vida. Tienes que gestionarlo para tener la vida lo más plena y feliz posible y eso muchas veces va por con herramientas que no tienen que ver, ¿no? Con lo Sí, que comemos. totalmente. Yo, una de las cosas que trabajo mucho en mis clases, las invito, sobre todo yo trabajo con muchas mujeres y las mujeres somos como, nos autocastigamos muchísimo, ¿no? Como dices, ¿no? Odio ser. No. Tenemos que dar las gracias de lo que somos y a mí me encanta practicar la comida con mindfulness, ¿no? Que eso es muy bonito y creo que también es un consejo que podríamos dar, y yo me encanta darlo, que en cuanto entres en la cocina es un templo, ¿no? Es un momento para crear algo bonito. Un plato que puede ser un plato lleno de colores, ¿no? Que a mí me encanta llenar los platos de colores y disfrutar cada una de sus texturas y sabores. Y eso es un ejercicio que va a llenarnos de felicidad o de Totalmente. felicidad. O de De felicidad. felicidad. Así Totalmente. que, Lorena, me ha encantado esta entrevista, la verdad. Es que estas conversaciones me llenan porque me animan también, ¿no? Porque es como ves que hay un montón de gente
que está promoviendo la salud, ¿no? Hemos hablado también de tu podcast, que también recomiendo desde aquí que sigáis a Lorena porque tiene una manera maravillosa de comunicar y vais a ver luz en el camino si os han diagnosticado Gracias. celiaquía. Y la verdad es que agradezco muchísimo espacios también como el que has creado, porque para personas que empiezan el camino, pues nos hace la vida mucho más fácil. Así que, Lorena, sabes que me encanta terminar estas conversaciones con una batería rápida de preguntas, porque me gustaría conocerte un poquito más. Así Ujú. que vamos allá. Me ha quedado claro, pero la voy a preguntar igualmente. ¿Café o té? Café, siempre, por desgracia o por suerte, no lo sé, pero café. No, no, no. Mira, yo siempre he dicho, si tomamos un café de calidad, ¿eh? No tiene que ser tan malo. O sea, siempre todo con debido, sin abusar, ¿no? Sí, exacto. Café, Tres café. cosas, café, tres cosas que te hacen feliz, Lorena. Pues mira, me hace muy feliz estar donde estoy hoy, que estoy en casa de mis padres, en Asturias, que he venido a verles unos días. Y bueno, pues Qué estar con bonita la... Asturias. Qué bonito. Estar aquí en Cangas en Arcea con la familia, pues siempre, siempre me hace feliz. Y me hace feliz también, soy una cinéfila empedernida, pues el momento, el viernes con mi pizza y mi peli y mi chico en el sofá, decir, ya está, se acabó la semana, aunque me quede dormida a la media hora, es un momento que también me hace muy feliz. Y luego soy una persona muy madrugadora. Cuando no hay necesidad, yo a las 7 de la, bueno, a las 7 de la mañana no es que sea súper temprano, pero incluso un sábado o un domingo me gusta, incluso cuando es todavía de noche, un cafelito, un libro y en ese silencio leer un ratito y escribir a veces, dar las gracias, este tipo de cosas, ¿no? Que ayudan a uno a poner, a parar un Totalmente. poco y a poner en perspectiva, oye, hay que agradecer las cosas del día a día. Y no todo es estrés y no todo son quejas, ¿no? Entonces, ese ratito de que a veces es de noche, que no se escucha nada, que tengo una Es lamparita maravilloso. encendida, es como, ¡ay, qué maravilla! Qué guay. ¿Qué le dirías a la Lorena de hace 10 años? Pues mira, hace 10 años que soy autónoma y fue una decisión que tomé con mucho miedo, muchísimas dudas. Bueno, soy una persona bastante indecisa en general, pero bueno, al final me lancé y entonces a la Lorena de hace 10 años le diría, tira, 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 que es una buena decisión y dale fuerte que se puede. Sí, básicamente. Hubo Qué muchas dudas, guay. pero bien. Bueno, es que tampoco nos lo ponen fácil, ¿eh? Yo creo que España es uno de los países que lo pone más difícil a nivel de autónomos y de promover el autoempleo, ¿no? Total. Eh, de hecho, hay una entrevista, no me acuerdo de quién, era un catedrático de una universidad de Harvard que decía que lo que le chocó más de dar clases en España es que la gente aspiraba siempre a trabajar para alguien. Claro, En cambio, los americanos o otros países, siempre su razonamiento de estar en la universidad es porque quieren crear empleo, ¿no? claro. O sea, la diferencia es esa y dices, bueno, pero es que tampoco nos lo ponen fácil, ¿no? Claro, o sea, yo me acuerdo de mis padres que me decían, no, no, tú una nómina y olvídate. Y yo, pero es que no estoy en una buena situación, no quiero seguir en esta situación, ¿no? Correcta. Entonces, Mm. es Es, complicado porque aquí tenemos otra mentalidad. ¿Y por sí, qué? Precisamente por totalmente. eso, porque es tan difícil que a veces te lo planteas, claro. Wow. Pues mira, la siguiente pregunta es una pregunta que además estoy preparando porque yo también me encanta el cine y siempre pido que me digáis vuestra escena de película preferida, porque siempre he pensado que hay mensajes, ¿no? Detrás de cada escena. Me encanta analizar las escenas. Entonces, una escena de una película que se te que haya quedado ahí. Que hay muchas, muchas, muchas. Es complicado, pero yo tengo una peli favorita, que es una peli del año... A mí me gusta mucho el cine clásico. O sea, cuando yo digo que soy cinéfila, es que a mí me sacas de los 40 y de los 50 y me cuesta, pero me apasiona el Hollywood dorado. Y mi peli favorita es El Crepúsculo de los Dioses, Sunset Boulevard, del año 50, que es una peli redonda, que la he visto yo no sé, 500 veces y yo diría que la escena final de esa película con una Norma Desmond, una Gloria Swanson bajando por las escaleras
y cerrando el peliculón, el tremendo peliculón, es una escena que me emociona. O sea, que cuando la estoy viendo en casa, a pesar de haberla visto muchísimas veces, me empañan un poquito los ojos diciendo, wow, es que es un cierre perfecto. Entonces es Brutal. una de las Pues escenas, sí, me lo voy a mirar porque a mí también me gusta mucho el cine de los 50 y hay peliculones, o sea, hay grandes, grandes películas y escenas, porque yo creo que antes en esos años se daba mucha importancia a lo que es la personificación de esa escena, ¿no? Y totalmente. te llegan, es como, wow, lo que tú dices, ¿no? Se te queda el alma como, Sí. Ya me contarás cuando la veas porque es sí, realmente sí, impactante. sí, 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 me lo anoto y ya te diré alguna cosita. ¿Cuál era el trabajo de tus sueños cuando eras pequeña? Periodista. Lo que pasa es que no quería ser periodista de salud, quería ser periodista de guerra. Pero vamos, era un mico que no cogía peso, que estaba siempre maldita y tal. Le decía a mis padres, a la guerra te vas a ir tú, sí, claro. Y efectivamente estudié periodismo, pero desde el primer minuto que entré a la universidad tenía claro que no era mi camino. Pero siempre me gustó, me llamó muchísimo la atención y tengo un montón de libros de corresponsales de guerra y no, Ah, aquello no, pues si no tanto de... si te recomiendo que mires Lee Miller, Lee, la película Lee Miller. Ujú. ¿Te acuerdas de la fotógrafa de Vogue, Sí, 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 famosa, sí. que se fue corresponsal de guerra a la Segunda Guerra Mundial? Te recomiendo esta película. Es, vamos, de las que te digo que además Kate Winslet está Ujú. como protagonista. Recrea, bueno, con una increíble actitud a Lee Miller, que era una mujer de mucho carácter. Y te lo juro que yo acabé esta película y me quedé sentada en el sofá y no me podía ni mover. O sea, espectacular. Tremendo. Lee Me la se apunto llama. seguro. Ujú. Lee, impresionante. ¿Cuál es tu superpoder? Pues mira, es que no te sé decir, la verdad. Lo he pensado, lo he pensado, lo he pensado y yo creo que una de las cosas que se me da bien en esta vida es escuchar. No sé si tiene que ver con la profesión, que llevo muchos años haciendo entrevistas y al final, pues, bueno, pues es una habilidad que necesitas sí o sí, pero es verdad que en general en la vida me gusta escuchar a la gente y que me cuenten sus cosas y creo que es así también, pues eso, como realmente conoces a las personas que tienes al lado mucho más allá de lo profesional. Entonces, quizás es eso. Y a la gente, también es verdad que hablo mucho, entonces la gente cuando me quedo callada escuchando, a veces se pone nerviosa, ¿no? En plan, ¿por qué no estás hablando yo? Porque ahora estoy en modo de escuchar. Pero sí, Qué me bueno, gusta escuchar y observar y bueno, pues atender un poquito al comportamiento de los demás, ¿no? qué guay. Bueno, se puede obtener muchísima información, sí que es verdad. Y yo añadiría que uno de tus superpoderes, al menos el que me has transmitido a mí, es la pasión que sientes por tu trabajo. Porque cuando se te escucha, sobre todo en los podcasts, ¿no? En la escritura también, porque he leído alguno de tus entradas y me parecen fascinantes, pero me gusta mucho cómo enlazas las cosas en las entrevistas. Me gusta mucho cómo presentas los temas, ¿no? Y se te ve que pones mucho amor en ello. Así que aquí me gustaría de nuevo darte las gracias por estar aquí hoy, porque creo que has llenado este podcast de mucha luz para esta gente, que sobre todo se encuentra a principios del camino. Continúa adelante, creo que es un proyecto maravilloso, que hay mucha gente ahí fuera informando y divulgando y con conocimiento, que eso es importante. Sí. Y nada, Lorena, te deseo mucha suerte, mucha luz, mucha energía y que nos continúes brindando con esa newsletter cada semana. Nada, Así que muchísimas gracias a ti por tus gracias. palabras, por ese cariño que me transmites y que me llega. Y nada, pues ahí seguiremos, que efectivamente, como bien dices, es algo que me apasiona y hay que seguir dando caña mucho tiempo. Pues muchísimas gracias y que tengas una bonita semana. Gracias, Lorena. Igualmente, gracias, chao.